El Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a hacer lectura, hermanos, del versículo 6 al versículo 10. Juan, capítulo 17, versículo 6 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amado Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, y hemos de rogarte que nos concedas en este día santo un tiempo en el cual nuestro corazón esté humillado delante de ti, como debiera ser siempre, Padre, dispuesto a postrarse delante de tu hermosura, de tu belleza, de tu palabra. Así es que hemos de rogarte, Padre, que tu Espíritu hoy nos guíe a toda verdad y que realmente seamos transformados cada vez más a la imagen de Cristo Jesús, que nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos, toda nuestra vida misma sea conformada, amado Dios, de una manera tal que realmente manifieste la santificación que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre bendito, orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Yeah. Nosotros venimos de considerar en esta oración sumo sacerdotal de Cristo quiénes son aquellos por los que el Señor intercede. Esa fue la pregunta que respondimos hace 8 días. ¿Por quién ora el Señor Jesucristo? Ahora en esta segunda parte del capítulo 17. Y hemos visto que se trata de ¿quién? De los discípulos de Cristo, ¿verdad? Y cómo el Señor nos hizo saber si en el texto no dice oro por mis discípulos, oro por los cristianos, oro por... No lo dice, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que se trata de sus discípulos? Bueno, porque es que debemos nosotros comprender que el título discípulo es algo más que un simple nombre. Es algo más que una simple denominación o categoría para una persona. Cuando hablamos de un discípulo, y es así como lo presentó el Señor Jesucristo en los versículos 6 al 8, nos está diciendo que el nombre discípulo está cargado de verdades espirituales realmente de peso. Y como les digo, esos versos previos, que los leíamos hoy también, del verso 6 al 8, nos define con claridad quiénes son estos discípulos y por tanto, quiénes son los destinatarios de la intercesión del Señor. ¿Quiénes son estos discípulos? Bueno, esos versos nos decían que se trata de aquellos que han recibido la palabra de Dios, que han recibido la palabra de Cristo y que la han guardado, pero que además han creído en ella. Porque una cosa es quedarse solamente con recibir la palabra, quizás guardarla, es decir, obrarla externamente, pero no creerla. Pero aquí nos dice el Señor Jesucristo que Él ora por estos que han recibido, han guardado y han creído su palabra, con tal que han reconocido que las obras de Jesucristo y su persona, Él mismo, proceden de arriba, proceden del Padre. Y esas son las marcas distintivas, hermanos, que caracterizan a un verdadero cristiano. Y espero que esta semana hayan ustedes reflexionado en estas marcas propias del cristiano en cada una de sus vidas. Pero ahora, como debemos seguir avanzando en el Evangelio de Juan, esto de las características del cristiano nos lleva a una pregunta adicional. Y a una pregunta que digo yo es también necesaria. Recuerde, la primera fue ¿por quiénes ora Cristo? Ahora la pregunta
Yo creo, hermanos, que es necesario responder es si acaso esas acciones de los verdaderos discípulos es lo que motivó a nuestro Cristo a orar por ellos. Es decir, oro por estos porque han oído, porque han recibido, han guardado mi palabra y han creído en ella. Oro por ellos, por esa razón. ¿Será que es así? ¿O será que su intercesión está condicionada a algún acto que hagan los discípulos? ¿Estará condicionada a su fe? Bueno, yo pudiera decir que en cierto sentido la respuesta es si la oración de Cristo por sus discípulos es por lo que ellos han hecho, yo pudiera decir es sí y es no a la vez. ¿Por qué? Yo creo que, claro, la respuesta usted dirá suena un asunto ambivalente, sí y no, pero yo creo que es la única manera de poder ser fieles al texto. Hoy nos corresponde estudiar los versículos 9 y 10 y es allí donde vamos a descubrir realmente y tratar de resolver la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Cristo ora por esos discípulos? ¿Por qué? Por un lado, digo yo que se trata de una respuesta ambivalente, porque los versos 9 y 10, nosotros allí vamos a descubrir un argumento que se mueve en dos direcciones. ¿Cuáles son esas dos direcciones? Por un lado, tenemos la exclusividad de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Él es exclusivo. Él no está orando por todos. Él dice, yo oro por ellos, ¿sí? Está hablando de exclusividad. Ahora, ¿y esa exclusividad dónde descansa? Pues va a descansar es en la soberanía de Dios, en su deseo. Pero por el otro lado, hermanos, este par de versículos nos va a hablar también de la finalidad de esa intercesión. Es decir, nos va a decir cómo o la razón de por qué Cristo va a orar por estos discípulos y no va a ser otra que la gloria del propio Hijo, de su gloria del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, yo creo que es importante que subrayemos esto. Los discípulos, piense una cosa, los discípulos en esta reunión, allí en el aposento alto, justo a minutos de dejar ese lugar para dirigirse ¿a dónde se dirigían ahora? Después de la cena, ¿para dónde iban? Al Getsemaní, ¿sí? Están a minutos de partir de ese lugar. Pero encuentre una cosa, aún allí los discípulos en ese momento justo antes de dejar el aposento alto nunca le pidieron a Cristo que orara por ellos. ¿O sí? Y si está, me lo dice. No le pidieron. Ora por nosotros, Señor. No. Fue el Señor quien tomó la iniciativa de orar por ellos. Y esto es importante que lo notemos. Y al hacerlo, fíjese que el Señor Jesucristo no colocó delante del Padre ninguna obra meritoria de los discípulos como base de su oración. Aunque a primera vista, claro, pareciera legítimo pensar que el Señor Jesucristo ora por ellos. ¿Por qué? Porque recibieron su palabra. Y sonaría pues incluso hasta lógico. Oro por ellos porque recibieron mi palabra. Oro por ellos porque están obedeciendo lo que yo les dije. Oro por ellos porque sencillamente realmente están mostrando las marcas de que son discípulos genuinos. Hermanos, el fundamento real de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo es más profundo que eso. Va más allá que eso. Miren lo que dice el verso 9. Y leo el principio y el final. El Señor dice, yo ruego por ellos, ¿sí? ¿Por qué? Mire cómo dice el final, porque son tuyos. Aquí, ¿qué nos está diciendo? El motivo o la razón por la cual el Cristo intercede por ellos. Y es a partir de aquí, hermanos, que vamos a desarrollar precisamente este argumento. La oración de nuestro Cristo por los suyos surge de la soberanía de Dios. Y siendo un poco más precisos a la doctrina,
La oración de Cristo surge de la elección soberana del Padre. ¿Por qué? Porque aquí se manifiesta, hermanos, en que el Padre eligió a un grupo de hombres en los cuales ahora se manifiestan las evidencias de la fe que Dios le dio a esos hombres y quienes ahora van a tener como meta final glorificar al Hijo. Entonces, hermanos, claro que nosotros podemos decir que la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, aunque tiene beneficios para los discípulos, porque cualquier oración que sea de intercesión trae beneficios, ¿sí? Y eso es lo que va a desarrollar más adelante el Señor Jesucristo, que dice, oro por ellos, santifícalos, Señor, guárdalos en unidad, ¿sí? Cuídalos en este mundo. Y hay otra petición adicional que el Señor dice es, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén, ¿sí? Esas son las peticiones y realmente uno encuentra que son beneficios para los discípulos. De lo contrario, no sería una oración intercesora. Pero aún así, hermanos, aunque el cristiano es beneficiado con la oración, aún así el propósito es más profundo, más profundo. ¿Y cuál es? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Entonces vaya usted hilando su vida. ¿Por qué Dios lo bendice? ¿Por qué Dios lo beneficia? ¿Por qué Dios es tan bueno y generoso con usted? La respuesta es única, para que usted glorifique a Cristo. Para de contar. Y esto hace, por tanto, hermanos, que la razón por la cual Cristo intercede por los discípulos, en extensión por la iglesia, tiene estos dos matices. Porque son de Dios y porque glorifican a Cristo. Por eso Cristo intercede por ellos, por sus discípulos, porque le pertenecen a Dios y porque glorifican a Cristo. Pero veamos esto más de cerca. Vamos a tratar 3 puntos en este sermón, como casi siempre es natural que suelo hacer. Y lo primero que quiero que desarrollemos es la primera parte del versículo 9, que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Qué tenemos acá? Que nuestro Cristo ora por ellos porque son escogidos del Padre. Mire, lo primero que nosotros podemos encontrar en estas palabras de la primera parte del verso 9 es que nuestro Señor Jesucristo está haciendo una distinción. Ruego por ellos, no por el mundo, ¿sí? Está haciendo una distinción entre ellos y el mundo. Tenemos 2 grupos, ellos y el mundo. Y en la misma, y se trata, si usted se da cuenta, es la misma idea que se trae del mismo versículo 6, que ya pasamos por allí, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, los hombres que del mundo me diste, ¿sí? Del mundo, un grupo grande toma unos hombres y ahora los pone aparte y los llamo ellos. Oro por ellos y no por el mundo. Se trata de una separación, hermanos. Es separación. Mejor aún, de una elección soberana, donde unos cuantos son tomados de esa gran masa de pecadores a la cual el Señor aquí llama mundo, para que ahora nuestro Cristo ore por ese grupo exclusivo. Todavía mejor, hermanos, todavía mejor, para que el Señor Jesucristo ruegue por ellos. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, hermanos, aquí hay un gran privilegio. Un privilegio que se escapa de cualquier consideración que se parezca a la expresión me lo merezco. Que Cristo interceda por mí porque me lo merezco. Yo le pregunto, ¿es que acaso cualquiera de nosotros aquí presentes, hay alguien que pudiera decir, merezco la oración intercesora de Cristo? Ninguno. De por sí, hermanos, esto ya suena bastante arrogante. Entonces, hermanos, con gran humildad y con gratitud, debemos ver lo afortunados que somos que nuestro Cristo ruegue por nosotros. No lo merecemos y aún así Él ruega por nosotros. ¿Lo ha pensado, hermanos? ¿Lo ha pensado saber que usted está en este mundo caído, en donde usted no solamente lidia con ese enemigo que se llama el diablo,
sino que también lidie con ese enemigo que se llama mundo y que además de eso lidie con un enemigo que usted lleva a todos lados, su corazón corrupto, y saber que hay alguien que está intercediendo por usted. Hermanos, esto es realmente una gran fortuna que nosotros como cristianos tenemos. Ahora, cuando el Señor usa la palabra rogar, que es esa, en el griego, esa palabra rogar lleva el sentido de pedir con confianza, ¿sí? De pedir con confianza, de interceder con un derecho. Esto es muy distinto a como nosotros rogamos, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros rogamos es desde la expectativa de, ¿será que sí? Uno como hijo antes, ay, que déjeme salir, que voy a ir a jugar fútbol con los amigos del colegio, no sé qué, le ruego, ¿será que sí? Y uno va con la expectativa de que de pronto le diga no, pero es que el que aquí está rogando es Dios hecho hombre. Entonces, por eso es que digo que esta palabra rogar tiene todo el sentido de una intercesión con alguien que tiene todo el derecho de pedir. Cristo no ruega como nosotros, que muchas veces lo hacemos dudando. El Señor ruega como el Hijo amado que tiene perfecta comunión con el Padre y cuyo ruego, óyase bien, es siempre, siempre, siempre atendido por el Padre. ¿Cómo la ve? Entonces cada vez podemos estar diciendo, somos muy favorecidos. Pero hermanos, yo creo que lo más impactante aquí es la exclusividad de su ruego. La exclusividad de su ruego. Jesús mismo dice, no ruego por el mundo, ruego solo por ellos. No ruego por el mundo. Y eso nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados quizás a ver a un Dios, pensar en un Dios que ama de manera general, de un amor sin que extiende su amor sin distinción. Pero sin embargo, aquí estamos viendo un amor particular, un amor particular, un amor que es íntimo, un amor que está dirigido a un solo grupo de personas y un amor que es efectivo. El Señor está intercediendo por los que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Por ellos ora Cristo. Entonces, yo creo que si cada vez nos vemos más asombrados con esta intercesión del Hijo, pues yo creo que esto ya es de más. Es más glorioso saber que de toda una gran masa de pecadores, el Señor está rogando por mí. Un ejemplo claro de esto, de la distinción, porque hay quienes no les gusta este tema de la distinción, que Dios haga distinción. No, pero Dios ama a todos. Bueno, yo creo que un ejemplo muy claro de esa distinción la tenemos en esa misma noche de la cena del Señor, de la última cena. Hubo dos discípulos muy particulares en esa noche, que casi pudiéramos decir que alcanzaron a tener un papel protagónico en esa noche. Judas y Pedro. Judas y Pedro. Esa misma noche, esos dos hombres fallaron terriblemente. Los dos. Judas traicionó al maestro y Pedro hizo algo peor. Lo negó 3 veces. Pero podemos observar entre Judas y Pedro que hay una gran diferencia. ¿Cuál? En que uno es del mundo y el otro es de ellos. ¿Cómo lo sabemos? A Judas el Señor no le dirigió una palabra de intercesión. No, él no oró, no rogó por él, sino que en esa misma noche, sentados los 12, él le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Le permitió seguir su camino, ese camino que Satanás había dispuesto en el corazón de ese hombre. El Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No rogó por él. Ve, haz lo que tengas que hacer. En cambio, con aquel que hace parte del grupo de ellos, Pedro, el Señor le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién intercede? Por uno de ellos, por uno de los suyos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y mire lo distinto que ocurre con Judas.
Sigue diciendo el Señor, y tú, una vez vuelto, arrepentido, lo que no pasó con Judas, él no volvió. Y aquí el Señor le asegura que la intercesión, su oración es efectiva. He orado por ti para que tu fe no falte, porque volverás. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Usted nota la diferencia? ¿Qué es estar en el mundo y qué es estar en el grupo de ellos? Esta distinción no la hacemos nosotros, la hace Dios. Por tanto, hermanos, la intercesión de Cristo fue esa línea que separó la desesperación de Judas del arrepentimiento de Pedro. Judas actuó de una manera desesperada y se quitó la vida, se suicidó. Y Pedro fue llamado una vez más al arrepentimiento. Judas terminó en la ruina y Pedro fue levantado. La oración de Cristo fue escuchada, la oración de nuestro Cristo fue cumplida. Aunque Pedro, claro, él tropezó, no fue destruido, sino que fue restaurado. Y como es una verdadera restauración, con lágrimas, duele, la restauración duele. Pero aún así fue convertido en un pilar de la iglesia. Él fue convertido en una columna de la iglesia de Jerusalén y aún a lo largo de la historia. Así es que, hermanos, esto significa algo glorioso para nosotros. Piénsalo bien. Si Cristo intercede por usted, ¿qué significa? Esto significa que usted está en las mejores manos. Él no ruega por el mundo, pero sí ruega por cada uno que ha sido dado al Hijo por el Padre. Esta es la iglesia. Él ora por su iglesia. Entonces, y si Cristo ruega por su iglesia, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia puede tener plena confianza, plena certeza de que su fe no se perderá. No, podrá caer como cayó Pedro, y nos pasa, y muy a seguro, muy seguido, como cayó Pedro. Pero no quedaremos allí en la ruina. ¿Por qué? Porque Cristo intercede y nos levanta. Esto nos debe llevar a dos implicaciones prácticas y me adelanto a todo. Gratitud, por un lado. ¿No le parece que debiéramos ser agradecidos? Y en segundo lugar, tener confianza. Pues sí, hermanos, de esta primera porción, de la primera parte del verso 9, nuestro corazón debe brotar es de gratitud. Pero una gratitud no cualquiera, sino una gratitud humilde. ¿Qué es eso? Hermanos, no todos tienen ese privilegio. No todos, el mundo no está siendo beneficiado por una oración que intercede por ellos. No. Somos nosotros privilegiados. El ruego de Cristo no es algo común. Es un don especial del amor de Cristo por ellos. Y les decía de la confianza, una confianza segura. Si usted es uno de ellos, no del mundo, piénselo. Su salvación no depende de la fragilidad de su fe, sino de la fortaleza que se encuentra en la intercesión de Cristo, quien es Dios, y que todo está en su mano. Entonces, sí, hermanos, nuestro Cristo ora por ellos y no por el mundo. En segundo lugar, Cristo ora por ellos porque son posesión del Padre. Y esto lo vamos a ver reflejado en la segunda parte del verso 9 y el comienzo del versículo 10. Dice la segunda parte del 9 y la primera parte del 10. Porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Hermanos, estas son palabras que nos llevan a conocer el motivo, el porqué, la razón
El motivo de la intercesión de nuestro Cristo. ¿Por qué Cristo intercede por ellos? Porque son tuyos, dijo el Señor. Y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es decir, la razón principal por la cual nuestro Cristo ora por sus discípulos es sencilla y al mismo tiempo es profundamente gloriosa. ¿Cuál es la razón por la cual intercede Cristo por los suyos? ¿Por qué Cristo ora por ellos? Porque son de Dios. Son de Dios. Esa expresión, son tuyos, no lo vea como un adorno lingüístico que, oye, suena hasta bonito. No, no es un adorno, sino es la explicación de todo lo que va a seguir en su oración intercesora. Porque son tuyos, por eso ruego. Hermanos, Cristo intercede por ellos porque le pertenecen al Padre y lo que es del Padre también es del Hijo. Por eso es que digo, porque son de Dios. Aquí se revela un misterio de amor eterno. ¿Cuál? La propiedad divina sobre el pueblo de Dios. La propiedad divina sobre el pueblo de Dios. Y aquí es donde se asienta el argumento, hermanos, en la propiedad de Dios. Mire, cuando nosotros pensamos en propiedad, en una propiedad privada, en nuestra vida diaria, nosotros sabemos lo que le pertenece a alguien, lo que a usted le pertenece, lo que usted es dueño, ¿sí? Y usted lo que es suyo lo va a cuidar, ¿verdad? Lo va a cuidar y le va a dar un cuidado especial. Piense, por ejemplo, en una herencia que quizás va a tener una connotación más particular. En una herencia, ya sea un terreno, una casa, un objeto precioso, qué sé yo, tiene un valor distintivo. ¿Por qué? Porque no solo es lo material, sino que allí se refleja la identidad, se refleja una historia, hay un afecto involucrado en esa posesión que ahora es recibida. Por tanto, si a esa posesión a la cual usted tiene autoridad, porque usted es el dueño, si un extraño llega a buscar apropiarse de lo que es suyo, usted como dueño tiene el derecho ¿de qué? De cuidar lo que es suyo. Y no solamente el derecho, sino la responsabilidad de defender su propiedad. Eso es lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Pero hermanos, si eso ocurre en las cosas temporales, ¿cuánto más en lo que le pertenece al Dios eterno? ¿Sí? Él es dueño. ¿Y qué va a hacer Dios con las cosas o con lo que le pertenece a Él? Pues créalo, Él tendrá cuidado de lo suyo. Él lo cuidará. Y si estamos hablando del pueblo, de un pueblo, de estos ellos, hermanos, crea que la iglesia está en el cuidado especial de Dios. Está en el cuidado especial de Dios. Pero la diferencia es crucial, hermanos. Cuando hablamos de una propiedad a nuestro nivel terrenal, a lo que hablamos de la propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque la propiedad de Dios sobre sus hijos no se funda como aquí entre los hombres ocurre, que para tener derechos sobre una posesión se hace un intercambio, un negocio monetario o un trámite netamente administrativo, firme aquí, esto ya es suyo. No, la propiedad de Dios descansa en actos sublimes, en dos actos sublimes, dos actos que son supremos, que son eternos, actos que descansan en su poder y en su gracia. Y el primero de ellos es la creación. Somos de Dios porque Él nos creó. Todo lo que Dios creó, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, ¿por qué somos así como tan, esto es mío, esto es mío, esto es mío? Que incluso como seres humanos, ya sea el hombre o la mujer, cuando deseamos a ese hombre o a esa mujer que no nos pertenece, estamos codiciando algo cuyo dueño es Dios. Estamos robando a Dios. Pero usted dirá, pero si está soltero, soltera, qué sé yo. Pues con más veras, es de Dios. Es de Dios. Ahora, muy bien,
Les decía, esta es la primera base donde descansa la propiedad de Dios, la creación, por la cual Dios, en calidad de los seres humanos, nos formó a su imagen y nos dio lo que es la esencia del ser. Pero en segundo lugar, hermanos, la propiedad de Dios descansa en la redención. Por un lado la creación, por el otro lado la redención. ¿Por qué la redención? Hermano, la misma palabra lo enseña. Porque por la redención es por la cual nos rescató del pecado, nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Ahora le pertenecemos no solo por creación, sino por redención. En la creación, hermanos, Dios nos dio vida. Y en la redención nos dio vida eterna, nos dio nueva vida. En la primera obra nos estableció como criaturas suyas, esto es en la creación. Y en la redención nos adoptó como hijos amados y nos aseguró para siempre como herencia suya. Hermanos, por creación todos pertenecemos a Dios, todos, ahí sí ponga todo el mundo. Todo el mundo le pertenece a Dios. Sin embargo, por causa del pecado del ser humano, nosotros nos alejamos y nos convertimos en esclavos de otro amo. Y fue entonces que en esa economía eterna del pacto trinitario, que el Padre le entrega al Hijo un pueblo escogido antes de la fundación del mundo, lo hace para que el Hijo lo redima con su sangre y lo presente nuevamente al Padre como su posesión santa. Eso es. Por eso, hermanos, considere que la oración de Cristo aquí no es considerada o no es condicionada, más bien en la palabra, al esfuerzo de los discípulos, ni al desempeño de los hombres, sino únicamente al deseo soberano de Dios. Y aquí hay una particularidad. Así como la elección fue potestativa de la divinidad, así también la intercesión es potestativa de la divinidad. ¿Por qué ora Dios por su iglesia? ¿Por qué ora Cristo por su iglesia? Porque somos de Él. Punto. Pare de contar. El Señor Jesús, si usted se da cuenta, en la oración, Él no dijo, Padre, oro por ellos, porque han hecho méritos suficientes. No, eso no lo dice. Tampoco dijo el Señor, Padre, oro por ellos, porque se han esforzado más que los del mundo. No, eso no es así. La única razón que sostiene esta intercesión es que son propiedad divina. Son tuyos, dijo el Señor. Por eso oro, porque son tuyos. ¿Y eso qué nos recuerda, hermanos? Esto nos recuerda que la gracia no se sostiene en nuestras obras, porque la oración intercesora es un acto de gracia. Y esas no se sostienen en nuestro esfuerzo, no, sino en el derecho que tiene Dios sobre lo que es suyo, sobre su pueblo. Así es que, hermanos, esta verdad debe traer a nuestras vidas el reposo para nuestra alma. ¿Se imagina? Usted lidiando y haciendo, esforzándose, trayendo obras delante de nuestro Cristo. Señor, mira todo lo que dice, ahora sí, intercede por mí delante del Padre. Bueno, nuestras obras son malas, son muy malas. El cuidado de nuestro Cristo por nosotros no descansa en nuestras fuerzas, sino que descansa es en la pertenencia a Dios. Así como un padre, veámoslo en el ejemplo natural. Así como un padre va a velar celosamente por sus hijos. Él no va a velar por los hijos del vecino. Él no va a velar por los hijos del mundo. No, vela es por sus hijos. Es un amor especial, particular. Así Cristo vela por nosotros. ¿Por qué? Porque somos del Padre. Nada más. No le sume, no le reste. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. ¿Por qué? Porque hemos sido marcados con el sello de su propiedad. El Señor nos marcó con su Santo Espíritu. Así es que, hermanos, nosotros como hijos de Dios podemos vivir con confianza. ¿No le parece?
¿No le parece que podemos tener la confianza de saber que si somos hijos de Dios, Cristo está orando por nosotros? Importantísimo. Y esto es solamente porque le pertenecemos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Como para que no exista ninguna sombra de decir, ay, pero ¿te acuerdas, Dios, que yo hice? Por eso es que me merezco este lugar de privilegio en tu casa, de ser llamado tu hijo y que el Señor Jesucristo ore por mí. No, hermanos. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y si pertenecemos al Padre, nunca estaremos fuera de su cuidado. Nunca estaremos fuera de su gracia. Nunca estaremos por fuera de su glorioso propósito. Escúchalo bien. No. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer punto. Ahora, en tercer lugar, hermanos, el Señor nos conduce a considerar el lugar, ahora sí, que ocupa la vida práctica del creyente. Sí, porque uno dice, bueno, sí, el Señor ora, no por mis méritos, no por lo que yo haga, pero entonces, ¿qué lugar tiene que yo reciba la palabra, ¿sí? Que yo la guarde, que yo la crea, que yo crea que Cristo ha venido de Dios? ¿Eso qué virtud tiene? Pues bueno, aquí en tercer lugar vamos a ver eso. ¿Cuál es el lugar que ocupa la vida práctica del creyente? Es decir, esas marcas visibles de un verdadero discípulo que se describen en los versos 6 al 8. Entienda esto. Por un lado, de tajo, no se trata de méritos que fundamenten la intercesión, sino más bien se tratan de evidencias de una gracia ya dada y de una gracia ya recibida. Y es precisamente allí donde vemos que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo no solo asegura la preservación de sus hijos, sino que también redunda en su propia gloria. Pues en la fidelidad de cada uno de nosotros como discípulos, ¿qué va a ocurrir? Va a resplandecer la obra del mediador que ora por nosotros. Por eso el tercer punto, hermanos, que es la segunda parte del versículo 10, allí nuestro Cristo ora porque por ellos, por ese grupo particular, ellos, para que su vida redunde en la gloria del Hijo. Léalo usted. Y he sido glorificado en ellos. Hermanos, al llegar aquí a este último punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A empezar a tomar todos esos hilos, atar esos hilos de lo que hemos venido reflexionando. Desde el inicio del sermón hemos señalado que la respuesta a la pregunta ¿por qué ora Cristo por sus discípulos? Ya sabemos responderlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Padre, no lo dude, no le tiemble la boca, porque le pertenecemos a Él. Por eso. Y recuerde que no descansa eso en las obras de nosotros, sino que descansa es en el deseo soberano del Padre que nos escogió y nos dio al Hijo para ser redimidos. Sin embargo, hermanos, también dijimos que en un cierto sentido sí tiene relación nuestros actos, ¿sí?, con la oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se explica esto? Porque bien hemos visto que no se trata de nuestras obras, sino se trata de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué papel juegan nuestros actos en la oración? Pues bueno, pudiéramos decir que es algo sencillo. No porque las obras, nuestras obras, sean la causa de la intercesión, que eso ya lo explicamos bien. No son la causa de la intercesión, sino porque estos actos nuestros responden esa otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Para qué ora Cristo? Es otra pregunta. Es decir, tenemos dos preguntas hoy: el por qué y el para qué.
Y esas dos preguntas lo que nos muestran es un plan perfecto, o mejor aún, nos muestran el plan de Dios. Por un lado, ese por qué es el fundamento de la intercesión que se halla en la soberanía de la elección del Padre. Pero por el otro lado tenemos el para qué, que nos habla del propósito. El propósito es que esa elección debe producir frutos visibles. Óigase bien, frutos visibles en la vida de los creyentes. De esta manera, hermanos, cuando Cristo intercede, cuando nuestro Cristo ora, lo que hace es como cerrar un círculo de manera perfecta. No lo deja incompleto, ¿sí? Él no ora, bueno, son tuyos, oro por ellos. ¿Y como para qué? Y él dice, ¿para qué? Y aquí nos presenta con fundamentos eternos que se encausa ese para qué ora. Y es para un resultado glorioso. Y es que Cristo mismo sea glorificado en su pueblo. Entonces, ¿por quiénes ora Cristo? Por esos discípulos que tienen las características de los versos 6 al 8. ¿Sí? ¿Por qué Cristo ora por ellos? Porque son de Dios. ¿Para qué ora por ellos? Para su gloria. Allí va. Entonces, el Señor nos está diciendo con gran claridad en la segunda parte del versículo 10, y he sido glorificado en ellos. Ahora, hermanos, ¿recuerda usted lo que significa ser glorificado? ¿Qué significa que Cristo sea glorificado? Espero que sí. Ahora sí le recuerdo. Esto significa atribuirle honor. Atribuirle honor a Dios. Y en este caso a Cristo, atribuirle el honor que le corresponde. Reconocer su grandeza, reconocer su dignidad, reconocer su majestad en su obra redentora. Esa es la razón por la cual nosotros existimos, para darle la gloria a Dios y a su Cristo. Hermanos, la gloria, entienda esto, la gloria de Cristo no depende de nuestra opinión. Es decir, no depende de nuestro sentir, pues Cristo es siempre glorioso. En sí mismo, Él es glorioso. Si no existiera la creación, aún así Él es glorioso. Pero sí, hermanos, sí podemos decir que su gloria se manifiesta y se hace visible cuando los suyos, este grupo de ellos, en quienes Él ha obrado, muestran con su vida todo lo que son y todo lo que tienen que proviene de Él, de su obra redentora. Es decir, hermanos, o yo le pregunto más bien, ¿cómo se manifiesta esa gloria en los creyentes? Bueno, como les digo, este mismo texto nos da respuesta de todo. El Señor mismo lo indicó en los versículos 6 al 9. ¿Cómo glorificamos al Hijo? Cuando recibimos su palabra. ¿Cómo glorificamos al Hijo? Cuando guardamos su palabra. Y recuerde que guardar es poner por obra. ¿Cómo glorificamos al Hijo? Cuando reconocemos que Él y toda su obra provienen del Padre. ¿Cómo glorificamos al Hijo? Cuando creemos en Él. Glorificamos al Hijo. Por tanto, hermanos, todas estas marcas del discípulo no son otra cosa que expresiones de obediencia que lo que van a redundar es en gloria para Cristo. Eso es. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Mateo 5, verso 16. Perdón. Mateo 5, verso 16, en el contexto del Sermón del Monte. Es decir, el Señor le está hablando a sus discípulos y les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, con un lenguaje metafórico les está diciendo, ustedes se tienen que dejar ver. Se tienen que dejar ver delante de los hombres. Y ya lo aterriza hablando de una manera más clara. Para que vean vuestras buenas obras. Es decir, el mundo tiene que ver nuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que habla Pablo en Efesios 2.
las que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Y cuáles son? Algunas, las que aquí en los versos 6 al 8 nos está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces dice que para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál será el resultado? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. ¿Qué significa esto? Que la obediencia visible en la vida de los discípulos va a reflejar la gloria de Dios. Eso es. Va a reflejar la gloria de Dios. Y claro, por extensión, la gloria de nuestro Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. ¿Cierto? Entonces, cada vez que usted se abstiene a ser obediente a la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo? Dejar de reflejar la gloria que le representa a Cristo. Por eso, hermanos, cada vez que un discípulo viene, se postra ante la palabra, la recibe con fe, cada vez que la guarda en obediencia, cada vez que confiesa que Cristo es el enviado del Padre y cada vez que cree en Él, en cada una de sus palabras, en cada uno de sus actos, cree en su persona, ese acto no añade nada en esencia a la gloria de Cristo, pero sí refleja la gloria de Cristo ante el mundo. Recuerde, nosotros no le añadimos gloria a Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, que debemos orar, santificado sea tu nombre. Nosotros no le agregamos ni un ápice de santidad al nombre de Dios. No, lo que hacemos es reflejar ante el mundo que Dios es santo. Y en lo que respecta a su gloria, cada vez que le obedecemos, le estamos dando testimonio a este mundo que está proclive a la condenación. Le estamos diciendo, nuestro Cristo es glorioso. Él es glorioso. Y Cristo es glorioso, como les digo, en sí mismos. Cristo es glorioso desde la eternidad. Aunque nadie lo reconociera, Él es glorioso. Ahora bien, por medio de su intercesión, hermanos, los creyentes son guardados, los creyentes son sostenidos, los creyentes son bendecidos, el Señor nos beneficia a nosotros, nos guía. Y aunque ese cuidado, claro, todo ese cuidado por medio de la intercesión de nuestro Cristo resulta en un beneficio real para nosotros, escuche muy bien esto, no constituye el fin último. El Señor no ora para nuestro beneficio, para que estemos bien. Ay, cuánto me quiere, sí, cuánto lo quiere. No lo ama solamente para que no sufra. No, no lo ama solamente para que no tenga necesidad. No, ese no es el fin último. Él le da lo que le da con el fin de que usted glorifique a Cristo. Entonces, ya usted lo puede estar pensando. ¿Qué está haciendo con los recursos que el Señor le da? ¿Es para su gloria? Usted como persona, ¿es para mi gloria, para yo glorificarme, para yo beneficiarme, para yo enriquecerme? ¿O es para la gloria de Cristo? Pues bien, el verdadero propósito, hermanos, de tantas bendiciones que recibimos de parte de Dios, fruto de la intercesión de nuestro Cristo, cuando somos preservados en la fe, cuando obedecemos su palabra, cuando confesamos su nombre, hermanos, la gloria de Cristo se hace visible en medio de este mundo. Se hace visible. De este modo, hermanos, nuestros cuidados, los beneficios que recibimos, debemos entender que no son el fin en sí mismo, sino son un medio. Son la herramienta, son el medio por el cual la luz de Cristo resplandece para que su honor sea reconocido. Esto sí es de cuidado, ¿no? Como iglesia, ¿realmente estamos dando a conocer la gloria de Cristo? ¿O qué estamos haciendo? La implicación es clara, hermanos. Nuestra vida cristiana no puede convertirse en un adorno superficial.
Yo soy cristiano. Ay, sí, yo tengo tal Biblia, yo tengo tal otra. Yo tengo tantas corbatas. Yo voy a la iglesia del ministerio. ¡Wow! Nuestra vida no es un adorno. Es decir, yo pertenezco a A, yo pertenezco a B. No. Nuestra vida cristiana es el medio por el cual Cristo, que nos amó y que nos rescató, es glorificado en nosotros. Es glorificado. Así, hermanos, cada vez que nosotros creemos en su palabra, cada vez que la obedecemos, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la grandeza de nuestro Salvador. Y esto realmente debe movernos a vivir con gratitud, a vivir con reverencia, sabiendo que hemos sido escogidos, no solo para ser preservados, para ser cuidados, para ser mimados, no, sino para reflejar la gloria de aquel que dio toda su sangre en esa cruz y murió y nos salvó. Por tanto, hermanos, yo creo que podemos concluir diciendo que la intercesión de nuestro Cristo no es otra cosa que el cuidado de Dios porque le pertenecemos a Él. Y ese cuidado es particular y ese cuidado es eficaz. ¿Por qué? Porque se dirige únicamente a un pueblo que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, Cristo es que ora por su iglesia, por la iglesia de todos los tiempos, porque fue elegida en gracia soberana, no por ningún mérito que hubiera en nosotros. Por eso Cristo intercede por usted, hermano. Por eso Cristo intercede por usted, porque le pertenece a Él. ¿Usted está viviendo como aquel que le pertenece a Él? ¿O quiere salir del redil? ¿O quiere salir del lugar seguro? ¿Quiere salir de la ciudad amurallada? Usted le pertenece a Él. Y el Señor le va a poner en un lugar seguro. Somos posesión santa. El apóstol Pedro usó una expresión que primeramente fue dada en tiempos del Israel terrenal, del Antiguo Testamento, pero ahora se la atribuye al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, verso 9. Pedro le dice a la iglesia: mas vosotros sois linaje de sangre. Sangre real fluye por vuestras venas. Linaje escogido. ¿Fuimos escogidos? ¿De dónde? Del mundo. Del mundo. Real sacerdocio, nación santa. ¿Pueblo qué? Escogido por Dios. Adquirido por el Señor. Adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió? A precio de sangre. ¿Y cómo le pertenecemos? Porque somos creación suya. Y sigue diciendo: ¿para qué? Nos da la razón. Mire, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro le quedó claro lo que le escuchó al Señor orar en aquella noche. Clarísimo. Dijo: ya sé por qué ora por mí, ya sé por qué ora por ellos, ya sé por qué ora por los elegidos, para que seamos testimonio en esta tierra de la luz de Cristo. Y justamente, hermanos, es por esa intercesión eficaz que su vida como creyente no puede quedar estéril. Si hasta el día de hoy su profesión es de ser un cristiano, pero ha sido estéril, lo lamento, no es discípulo de Cristo. Porque el Señor nos llamó para dar fruto, para dar fruto. Pero ese fruto
no es para nuestra propia honra. Esto es el craso error que le ocupó a Israel. Fueron beneficiados con muchas bendiciones de parte de Dios. Y ese fruto lo tomaron para ellos mismos, ¿sí? Para su propia gloria. Nosotros debemos entender, hermanos, que ese fruto no es para nosotros, sino para la gloria de Cristo, que resplandece, sí, en medio nuestro. De modo, hermanos, que la elección, el cuidado y la obra en cada una de nuestras vidas debe llegar a un punto, a un solo propósito, y es que Cristo sea exaltado en todo y en todos. Esto tiene dos expresiones, hermanos, como creyentes o como inconversos, porque aquí se habla de dos grupos, de ellos y del mundo. Al creyente, hermanos, al creyente, confíe que Cristo sí sabe dónde está, a la diestra del Padre, intercediendo por usted. Está orando por usted. ¿Para qué? Y esto es lo que debemos entender y clavarse en nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea de honra para el Hijo. La carta a los Hebreos en el capítulo 7, verso 25 dice, Hebreos 7, 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es hermoso este verso, ¿por qué? Porque la puerta del Evangelio está abierta a todo aquel que se acerque en fe y arrepentimiento. Mire lo que va a encontrar, a un Cristo que está viviendo siempre para interceder por ellos, siempre. La puerta del Evangelio está abierta. Entonces, para nosotros como creyentes, confianza. Y para el inconverso, una oportunidad. Una oportunidad, claro, con la salvedad de que fuera de Cristo no hay intercesión. Fuera de Cristo no hay esperanza. Ve y haz lo que tengas que hacer. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Eso es lo que hace el mundano. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y allá se pierden en sus pecados. No hay intercesión, no hay esperanza. Pero como lo dice aquí Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es decir, es un llamado a acercarse a Él. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo aún, se ha encontrado a la luz de la palabra que su confesión de fe no era genuina, pues no se desespere y no viva tampoco en ese sueño de hadas de decir, no, me voy a esforzar en confesar que sí soy cristiano, pero no doy fruto. No, salga de allí, más bien confiese su pecado, venga a Cristo por medio de la fe, arrepiéntase, arrepiéntase. Pues solo los que son de Cristo tienen el privilegio de recibir la intercesión de nuestro Salvador. Entonces, véalo por cualquiera de los dos lados. Es un llamado urgente, sí, pero esperanzador. Esperanzador. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude con esta porción que hemos estudiado hoy.